su milagro. Recibe hoy tu milagro, iglesia, a través de oír la voz de Dios. Recibe tu milagro. Conocemos un Dios de poder, un Dios de sanidad y un Dios de milagros. Recibe el milagro de sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús, a través de la voz de Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre. Te pido que uses este vaso, Señor, que deposites, Señor, en él ese aceite fresco, Padre, para poder dar este mensaje, esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Te lo pido en esta hora, que todos aquellos que nos estén viendo, Padre, usted les dé esa llenura del Espíritu Santo, Padre. Que hoy necesitamos esa llenura en todo momento, Padre, y que mediante tu palabra y mediante este tema, Señor, que has puesto, Señor, en el corazón de nuestro pastor Agustín García, Padre, le mandamos bendiciones en el nombre de Jesús, Padre, a él y a toda su familia, Padre. Le damos gracias por este privilegio que nos da al estar aquí predicando tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por su sanidad en el nombre poderoso de Jesús, y que usted, Señor, a cada uno de los pastores los use grandemente, Padre, para esa palabra profética que hemos traído de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. Pues estamos aquí, hermanos, nuevamente, como cada sábado, ¿verdad? Pues Dios nos permite estar aún de pie, aún aquí con ustedes. Y hoy traigo el tema, ¿verdad?, de lo que se habla aquí, que la voz de mi amado, ¿verdad?, que tenemos que aprender a escuchar la voz del amado. Y yo mirando aquí, pues son casi los versículos que hemos compartido, ¿verdad? A lo mejor pueden ser los mismos, pero yo creo que Dios nos da diferente porción a cada siervo, ¿verdad?, de poderlo expresar, de poder explicarlo. Entonces miramos ahí que el subtema que le pongo es: Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, la verdad, iglesia, Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Hasta a veces queremos que baje Dios, ¿verdad?, y que nos dé unos zarandeos, o ya activamente con esa fuerza y poder que tiene, que a veces nos los da, ¿verdad? Pero lo quisiéramos ver visible y que no entiendes lo que te estoy hablando y tú me preguntas por qué, y tú vas y dices ¿por qué a mí? Si yo te he hablado de diferentes maneras, nada más que no, ¿verdad? Has entendido, porque dice en el libro de Job 33:14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y siempre le decimos a Dios que nos hable, y te hablen y cuenta te das. Entonces vemos aquí, hermano, que es tremendo esa parte en donde que Dios ya te ha hablado y esperamos que Dios nos hable. ¿Desde cuándo te ha hablado? Y has obedecido, o has hecho lo que tú has querido, o como tú has querido, y no poder entender o discernir esa voz. Entonces yo voy a ir al principio, como descubriendo la voz, ¿verdad? Descubriendo la voz podemos mirar que en el libro de Génesis, desde el principio, ¿verdad?, vemos este pasaje, Génesis 3, del 1 al 2, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces aquí dice, cuando dice con que Dios te ha dicho, o sea, había ya una voz, ¿verdad?, que había hablado anteriormente a Eva, a Adán y a Eva. Entonces yo puedo ver aquí que Dios a veces, muchas de las veces, se empezó a manifestar, su voz se empezó a manifestar desde el huerto del Edén. Desde ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios ya empezaba a hablar desde el principio, tanto a Adán como a Eva. Y sin embargo, no era la única voz. Allí ya llegó otra voz extraña.
Ahí ya llegó otra voz demoníaca, otra voz diabólica. Entonces puedo ver aquí que entonces, si desde el principio Dios ha hablado, entonces, como te vuelvo a repetir, desde que nosotros conocimos al Señor Jesucristo, Dios ya nos ha hablado. Y estamos aferrados a que Dios nos hable, y Dios ya te habló desde cuándo. Entonces veo yo aquí esa parte donde dice, ¿verdad? Que entonces ya la voz, Dios hacía manifiesta su presencia en el huerto del Edén a través de su voz. O sea, ya se manifestaba su presencia a través de su voz. Y sin embargo, no era la única voz, sino también la de la serpiente y la voz humana. O sea, podemos ver ahí las tres voces, que era la de Dios, la de la serpiente, ¿verdad? Que representa al demonio, y la voz humana. Entonces puedo yo ver aquí que entonces también nuestra batalla es siempre, ¿verdad? Es con el mundo, con el diablo y con nosotros mismos. Somos los que la batalla de todos los días que tenemos que enfrentar, pero usted tiene que aprender a discernir contra qué está batallando, contra qué está luchando. No podemos dar golpes al aire, no podemos nada más estar dando golpes al aire y sin ninguna solución. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de discernimiento, ese don de discernimiento. ¿Para qué? Para que podamos entender contra qué estamos peleando. Porque te lo he dicho, a veces estamos peleando hasta con el mismo Dios y ni cuenta nos damos. Cuando son las cosas de Dios tenemos que enfrentar y quedarnos quietos y aguantar y soportar, ¿verdad? Porque es una lucha, es una batalla con el Espíritu de Dios, con nuestro espíritu. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que entender qué es con Él, y nosotros estamos reprendiendo a veces o echando fuera, pero si es de Dios, pues es de Dios. Entonces tenemos que aprender a discernir. ¿Cuál es la voz? ¿Es mi voz? ¿Es la de Satanás o es la de Dios el que me está hablando? ¿O contra quién voy a empezar a pelear? ¿O contra quién voy a empezar a luchar? Sabemos que el peor enemigo de todos somos nosotros mismos. Y ya queremos echar fuera al diablo, ¿verdad? Y a veces también queremos escuchar la voz de Dios. Pero aquí, entonces Dios ya hablaba desde el principio, hermano. Entonces yo veo aquí que ahora dice que también ahí se oían las tres voces, ¿verdad? Te vuelvo a repetir. La de Dios, la de la serpiente y la de el humano. Ya se oían esas voces desde el principio. Entonces yo puedo ver aquí en este pasaje, dice, con que Dios os ha dicho. O sea, escuchaste la voz de Dios y que te dijo que no comieras de ningún árbol del huerto, ¿verdad? Con que Dios te dijo. Así viene luego la serpiente y te dice, con que Dios te dijo que tú vas a tener un gran ministerio, con que Dios te dijo que tú vas a ser sanado, con que Dios te dijo que tú vas a ser libre, con que Dios te dijo que tú vas a ser restaurado. Y a veces le haces más caso a la voz de la serpiente y te quedas ahí estancado, ya no quieres servir, ya no quieres levantarte, ya no quieres hacer nada porque viene la serpiente y te dice, con que Dios te dijo. Entonces aquí vemos esa parte, ¿verdad? De alguna debilidad que a veces tenemos, ¿verdad? Poder escuchar la voz, pero ¿qué voz? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice. O sea, sí podemos, sí lo puedes hacer. Porque en verdad nosotros podemos hacer todo lo que tú quieras. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, todo me es permitido. Y usted puede hacer lo que quiera. Pero dice, pero no todo te va a convenir. Después va a venir una consecuencia y tenemos que estar, ¿verdad?, preparados para eso. Entonces ahora vamos aquí Entonces aquí vemos cuando la serpiente se le acerca a Eva, ¿verdad? En este pasaje. Ahora aquí en Génesis 3:10 dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Te oí en el huerto. Y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué te viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? O aquí Adán, por ejemplo, ¿de dónde le vino el miedo? Porque desobedeció. Cuando uno desobedece, hermano, entonces va a venir el miedo a tu vida. Pero cuando estás en obediencia con Dios, mira, puede venir
todo aquello que dices tú que es malo y puede venir a todo aquello a tu vida y sin temor alguno, porque usted ha tenido el temor de Dios, no el miedo del mundo. Entonces yo puedo ver aquí que dice, y entonces él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién se va a esconder de Dios? Si te decía yo el miércoles que Dios desde la intención del corazón ya lo sabe. Usted lo que ya está generando aquí y el Dios ya lo sabe. Entonces por eso te digo que dice, y estaba desnudo, sin cobertura, sin nada, porque empieza el miedo. Porque no tenemos la cobertura, porque no nos congregamos, porque no leemos la palabra, porque no oramos y empieza a entrar ese miedo y estás dando cavidad a esa voz de la serpiente y viene el miedo, ¿verdad? Entonces ya estaba desnudo Adán en ese momento, estoy hablando de una cobertura y luego dice, me escondí. ¿Quién se va a esconder de Dios? ¿Sabes de qué se escondió aquí Adán? De la voluntad de Dios. Y usted y yo nos escondemos de la voluntad de Dios porque no nos podemos esconder de Dios, porque Dios todo lo ve. Así te vayas de más bajo de las piedras, de donde tú quieras que vaya, dice, y ahí estaba Dios, y ahí estaba Dios, y ahí estaba Dios. O sea, Dios es omnipresente, como te decía. Entonces, ¿de quién nos vamos a esconder, iglesia, verdad? ¿Qué voz estás escuchando? Descubre la voz. ¿Qué voz te está hablando, verdad? Luego hasta, la verdad, hasta con los mismos hermanos, Dios los usa. Dios los usa, hermano. Luego, en verdad, Dios usa luego a los mismos hermanos y te vienen a sondear, te vienen a decir, como dicen, un teléfono descompuesto a veces y ni sabe uno, pero ya, ¿verdad? Ya te pusieron mal, ya te pusieron en contra de fulano, ya te pusieron en contra de mengano, porque ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál voz es la que estás permitiendo escuchar? ¿La voz de Dios o la voz del humano o la voz de la serpiente? ¿Cuál es la voz que escuchas? Pero yo te voy a decir entonces que desde que aceptamos a Cristo como Rey y Salvador, nos fue otorgado el gran privilegio de poder escuchar la voz. Cuando usted, ¿verdad?, entramos a ese huerto, a ese Edén, ¿verdad?, cuando usted recibe, ¿verdad?, después de que veníamos de desiertos, de tribulaciones, de tantas cosas, de miedos, toda nuestra vida que llevamos de tinieblas, ¿verdad?, llegamos a una luz admirable, llegas al huerto, llegas al Edén y entonces ya aprendes a escuchar la voz de Dios. Entonces esa es la ventaja de que tenemos, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Entonces ahora vamos a otro pasaje, Hechos 9, del 4 al 5. Dice, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Paco, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Entonces yo puedo ver que en esta parte, Saulo, ¿verdad?, que decía Saulo. Después vemos que fue el nombre Pablo, ¿verdad?, cuando la conversión. Y yo me sorprende Pablo, ¿por qué? Porque él tuvo una conversión total, una conversión instantánea, como quien dice, lo que a veces muchos no tenemos. Porque muchos podemos ser como Pablo, pero muchos tendemos a ser como Pedro, que nos va procesando el Señor por nuestro carácter, por nuestros defectos, por todo. Y a pesar de lo que fue Pablo, él tuvo que llegar, ¿verdad? Y en ese momento cuando Pablo, ¿verdad?, escucha la voz de Dios, fue una conversión total, al instante. Lo que tú y yo aún, ¿verdad?, te decía la otra vez, a veces ni criaturas nuevas somos aún todavía. Y no hemos sido ni convertidos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, que una dicha muy grande, un gran privilegio que él pudo tener a pesar de lo que fue. ¿Qué te impide a ti para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué te impide a ti para poder decir, es que tengo mis defectos, tengo mis errores? Sí, Pablo la pudo escuchar, ¿verdad? Pudo escuchar, dice que al caer en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjate, ya le dijo, ¿quién eres, Señor? Él ya diciendo del Señor, ¿quién eres? Preguntando quién eres, pero a la vez contestando, Señor. Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos cómo desde el principio, ¿verdad?, estamos viendo cómo se oía la voz. Pero aquí, ¿verdad?, y aquí ya escuchó Pablo la voz de Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Escuchó la voz de Jesús.
Entonces vemos aquí, hermano, que Saulo escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Dice aquí de Jesús, no fue otorgado, ¿verdad? Muchas de las veces dice que escuchó la voz de Dios. Los que estaban cerca, mira, los que estaban cerca no la pudieron oír, escuchar la voz de Dios, solo fue un estruendo para ellos, pero ellos no escucharon la voz de Dios. Solamente le escuchó, bueno, aquí dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Entonces dice que escuchó la voz en su momento dado, ¿verdad? La voz de Jesús, en su momento Pablo escuchó, pero nada más fue para Pablo, a pesar que habían en su alrededor algunos, nomás escucharon el estruendo, pero no escucharon la voz. Y ahí yo me puedo dar cuenta que a veces el mismo Señor, hermano, ¿verdad? Nomás le manda como a cada quien escuchar la voz. Y a veces queremos todos. Pero a veces como que Dios, ¿verdad? Dice que ya venimos predestinados, ya venimos, por eso hay profetas, por eso hay gente, ¿verdad? Que le sirve a Dios y dice, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Y a veces muchos no creemos ni en eso, ¿verdad? Pero creemos nosotros que Dios a veces habla y usa vasos, hermano, ¿verdad? Para la buena obra, para hablarte, para decirte. Entonces aquí lo que puedo ver que es sorprendente, ¿por qué? Porque solamente Saulo pudo escuchar la voz de Jesús y los de alrededor nomás escucharon un estruendo. ¿No será que así nos pasa? Me voy un poco más adelante. Amén. Entonces aquí veo que muchas de las veces, ¿de qué manera te puede hablar Dios? ¿O en dónde? ¿Cómo te puede hablar Dios? ¿Y de qué manera? Lo que te estaba diciendo es descubriendo la voz de Dios. ¿Cómo usted puede descubrir la voz de Dios o la voz del demonio o la voz de tu misma voz, verdad? Porque dice uno, es que Dios me dijo, y a veces es nuestra voz. Es que Dios me dijo, y a veces es el diablo, ¿verdad? Y es que Dios me dijo, y a veces sí es Dios. Pero tenemos que aprender a discernir quién es el que te dice, qué voz estás escuchando. Entonces, esa es la parte que usted tiene que descubrir, de cuál es esa voz. Este tema es muy tremendo, hermano. Podemos llevar, yo creo que meses o predicando de esto y no acabamos. Pero yo me quiero ir un poquito rápido por el tiempo. Entonces ahora quiero otro pasaje, vamos a este pasaje donde dice, y oía al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. Puedo ver aquí entonces, hermano, que Dios habla a través del altar. Y a veces ni nos damos cuenta. ¿Ya ves por qué a veces, hermanos, dice uno que se queda hasta atrás, sentado, y cuando hace uno el llamado, que se vengan hacia adelante? ¿Por qué? Porque ese es el altar que le estamos preparando a Dios, ¿verdad? Donde allí, ¿verdad?, representa la santidad, ¿verdad? Donde allí ya va a representar la santidad de Dios en el mismo altar. Y cuando uno se acerca al altar, entonces ahí Dios te puede hablar. Y si nos vamos hasta atrás, pues sí te puede hablar también, y donde quiera te puede hablar, pero aquí yo estoy hablando ahorita, te puede hablar, te digo, de diferentes maneras en diferentes lugares. Pero también aquí es una parte bien importante, dice, y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. ¿Qué quiere este versículo decirme? Que los que no oyen el altar es porque no tienen altar, no han levantado altar, y a veces por eso no oímos esa voz. Es decir, solo oyen ruidos, como los que estaban allí en Pablo, que oyeron el estruendo pero no oyeron la voz. Entonces a veces nosotros nomás nos vamos por el sonido, oímos ruidos, pero no podemos escuchar la voz de Dios. Allí en el altar, allí donde también nosotros podemos ver, hermano, que en el altar, por eso dice, y oí al altar que decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso. Y oí al altar. Entonces, ¿por qué no oyes, verdad, la voz de Dios a veces? Porque no tienes altar. Entonces tiene que formar ese altar para escuchar la voz de Dios. Entonces dice que cuando vamos al altar de Dios y rendimos nuestras vidas con un sacrificio vivo, santo y agradable, nuestro caminar, nuestro corazón, nuestros pensamientos son purificados.
Allí en el mismo altar, allí el Señor ya te está limpiando, el Señor ya te está cambiando tu corazón, tus pensamientos, te está purificando y gozamos del privilegio de poder oír la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Porque no sé si así a ti te pase, pero yo no siento lo mismo atrás que estar adelante. Y más cuando predica, no siente uno lo mismo allí, donde está el fuego del altar, a estar un poquito hasta atrás. Y por eso muchos dicen, mejor me voy hasta atrás. Pero si supieran todo lo que a veces puedes oír la voz allí en el altar. Allí podemos aprender a escuchar esa voz. Entonces nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Y aquí dice, todo del Señor, dice, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. O sea que el Señor, que es todopoderoso, verdadero y justo, son tus juicios, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien los que amamos a Dios, ¿verdad? Cuando hay justicia, cuando usted ama a Dios, todas las cosas nos van a hacer a bien. Tenemos un Dios, ¿verdad?, de misericordia, pero también tenemos un Dios justo. Entonces también tenemos un Dios de juicios, tristemente, a muchos no nos gusta, pero tenemos un Dios de juicio. Pero cuando nosotros somos hombres justos y verdaderos, entonces queremos entender, ¿verdad?, que todas las cosas que nos pasen nos van a hacer a bien, hermano. Entonces tenemos que entender, aprender a amar a Dios y ver esa parte, ¿verdad?, del altar. Es bien importante el altar, muchos lo ignoramos, muchos decimos, ¿para qué voy al frente? ¿Para qué voy allá? Pero te digo, si supieras el poder que hay allí, que Dios te quiere hablar ahí, porque a veces queremos escucharlo en otros lados. Te digo, sí te puede hablar, pero yo te estoy hablando de aquí, de cómo Dios habla también de diferentes maneras, a través hasta de un altar. Ahora vamos a este pasaje, en Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces podemos ver aquí que también Jesús te habla mediante la sangre. Entonces vemos aquí que la sangre que habla, ¿cómo me va a hablar la sangre, verdad? Pues aquí dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces aquí podemos dar en este pasaje que la sangre de Abel clama a Dios por venganza y justicia. O sea, nosotros a veces humanamente queremos clamarle a Dios por venganza y justicia a veces. Le clamamos a Dios venganza y justicia, venganza y justicia. Nosotros, ¿quiénes somos para vengarnos? Dice el Señor, mía es la venganza y yo soy un Dios justo de justicia. Entonces, Señor, es todo. Entonces aquí la sangre de Abel clamó a Dios por venganza y justicia. O sea, nosotros humanamente lo que hacemos. Sin embargo, la sangre del Señor Jesús habla y pide misericordia por todos nosotros. Por eso dice, ¿verdad?, que la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, y la sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha tenido misericordia por todos nosotros. Porque si Él nos pagara conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, quién sabe si estuviéramos aquí. Entonces no hemos valorado esa sangre que te habla el Señor, ¿verdad?, que habla mejor que la de Abel. Entonces nosotros tenemos que ver y entender, hermano, que Dios tiene misericordia por nosotros. Y te digo, me puedes ir, pero me quiero ir rapidito. Te digo, es muy extenso. Entonces vemos aquí, ahora, ya vimos que la primera parte, por eso quiero que a veces traigan una plumita o algo, ¿verdad? La primera parte que vimos fue cómo Dios habla mediante ¿qué? El altar, ¿verdad? Y habla mediante la sangre. Ahora, en este pasaje dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Entonces yo puedo ver aquí que también nos habla por medio de la ofrenda. Amén. Posiblemente nuestros ancestros, motivados por la voz de Dios, llevaron una ofrenda y presentaron sacrificio, ¿verdad?, agradable delante de la presencia de Dios. Y esa ofrenda, mira, ante nuestros antepasados, no sé, ¿verdad?, alguien ofreció, así como nos han ofrecido en maldad, en maldición, a alguien nos ha ofrecido también, ¿verdad?, en bendición. Entonces no sé si tu abuelo, tu tarabuelo también, ya siendo pastores, ya siendo hijos de Dios, ya siendo servidores de Dios, hicieron una ofrenda que le agradaron a Dios.
Por eso cuando muchas de las veces cuando David alcanzó el perdón, ¿verdad? Le agradó a Dios porque se humilló, entonces le agradó a Dios y por eso llegó que su hijo Salomón tuvo que caer, ¿verdad? Sobre él la bendición o la ofrenda que David ya había hecho. Entonces toda la ofrenda que tú hagas, pastor, toda la ofrenda que tú hagas, amada iglesia, ¿verdad? Que es agradable a Dios, no va a quedar no va a quedar en vano. ¿Por qué? Porque esa ofrenda, ¿verdad? Va a repercutir en nuestras vidas de una manera favorable sobre nuestra descendencia, de los hijos, ¿verdad? Y así vamos a ir. ¿Por qué? Porque usted hoy tiene que ofrecerle al Señor una ofrenda agradable delante de Él y no va a ser en vano, entonces va a repercutir sobre tu familia, sobre tus parientes, ¿verdad? Porque entonces Dios nos habla mediante la ofrenda, pero ¿qué ofrenda le estamos dando al Señor? Y qué mejor ofrenda, ¿verdad? Que en Juan 3:16, ya lo sabemos algunos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más ofrenda queremos, verdad? El Padre dando al Hijo, a su único Hijo por ti y por mí. Entonces es una ofrenda que el Padre dio del Hijo y entonces eso vino a repercutir sobre nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que estamos en el camino de Dios y hemos permanecido. ¿Por qué? Porque te digo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, ¿verdad? Dice, para que crea en Él, nadie se va a perder. Sigue creyendo en Él y no te vas a perder. Y aunque te pierdas en los caminos torcidos, Él te devuelve, ¿verdad? Los caminos de santidad. Entonces, hay que para mantenernos, hay que seguir creyendo, hermano. Yo sé que vienen desánimos, yo sé que vienen tristezas, yo sé que vienen enfermedades y verdad que viene un desánimo a nuestra vida, pero hoy el Señor te quiere levantar, y hoy el Señor te quiere decir, pase lo que pase, vivas lo que vive, no dejes de creer en mí para que no te pierdas y yo te voy a dar más vida eterna. Eso es lo que te ofrece el Señor y esa ofrenda la dejó Dios por medio de su Hijo y hay que tomarla, por eso va a repercutir sobre tus hijos. Pero ¿qué ofrenda le estamos dando al Señor? Entonces Dios habla, hermano, a través, ¿verdad?, de la ofrenda, y qué mejor que la ofrenda del Padre, ¿verdad? Entonces vemos aquí todo esto. Entonces te hablé de la ofrenda ¿de qué? Te hablé de la ofrenda del altar. ¿Cómo habla Dios? Pues, ¿cómo habla Dios en el altar? ¿Cómo habla Dios por medio de su sangre? ¿Y cómo habla Dios por medio de la ofrenda? Amén. Que claro, puede hablar también Dios a través de la palabra, a través del Hijo Jesucristo, a través de la naturaleza y su creación, a través de otros creyentes, otros hermanos, a través de la alabanza, a través de las circunstancias, a través del Espíritu, a través de la oración. Dios te habla de muchas maneras y de diferentes maneras, pero el hombre no lo entiende. Y es triste. Quiero que me hable audiblemente, quiero que me hable de poder y de gloria. Y sí te habla audiblemente. Y cuando escuchas esa voz audiblemente, tu siervo ya la ha vivido. Cuando te habla audiblemente, te entra un cierto temblor. Te empieza a entrar un temblor y empiezas a sentir cómo Dios empieza a manifestarse con esa voz de estruendo, con esa voz de mando, ¿verdad? Como una voz de trompeta y te dice, quiero que hagas esto, y a veces la ignoramos. ¿Por qué a veces nosotros, hermano, muchas de las veces no hemos aprendido la voz de Dios? Porque mira, oramos, está bien, perfecto, no quito la oración. Pero hay veces que debes de tomar como que un aire, porque dirá Dios en su momento, ¿cómo quieres que te hable si no te callas? Entonces para oír la voz de Dios tenemos que estar calladito y estar en un momento, yo ya oré, así luego oré, y en un momento dado me canso. Entonces cuando entra el Espíritu a mi corazón, ¿verdad? Dice que cuando ya como que ya no hay palabras, ya no hay nada, puro quebrantar, puro llorar, ahí es cuando Dios te va a empezar a hablar. Pero a veces tenemos que callar para que Dios nos hable por medio de su Espíritu. Y entonces esa es una base principal. Si el Señor, oye, pues es que cállate, porque ¿cómo te voy a hablar? Si no me dejas hablar. Entonces así el Señor luego, hermano, nos quiere hablar, pero no permitimos que Él nos hable. Entonces aquí vemos ahora, hermano, en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y mañana vamos a hacer eso las iglesias, ¿verdad? De Ministerios de Benecer. La mayoría vamos a hacer eso. Entonces, Él quiere que... Dice, yo estoy a la puerta. Aquí estoy esperándote. A ver cuándo se te antoja abrirme. Cuando quieras. Llévatela cuando tú quieras. Espérame, Señor, es que deja termino esto, deja termino el otro. Es que mira, mi papá, es que mi mamá, y justificaciones que... Háblame, papá, ¿verdad? Entonces dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando quieras, hijo. Cuando quieras. El Señor te la pone fácil. Cuando quieras. Y si alguno oye mi voz, porque a veces queremos escuchar la voz del hombre o del humano para traerte a la iglesia, pero si yo escuché la voz de Dios, yo tengo que obedecer a Dios. Y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y mañana vamos a hacer primero Dios, ¿verdad? Ese acto, ¿verdad? Que Dios nos manda de la cena, ¿verdad? Y que queremos cenar con Él, ¿verdad? Entonces veo aquí en este pasaje que si oímos su voz y atendemos a lo que Él nos diga, estaremos en su mesa para tener comunión con Él. Sin peticiones, vamos a sentarnos con Él. Ahí mejor no le vas a pedir nada. En su momento hay momentos que ya no le estés pidiendo tanto a Dios. Que tienes que aprender a sentarte y escuchar su voz, lo que te decía anteriormente, para aprender más de quién, de Él. A través de la voz que Él nos hable, ¿verdad? Vamos a aprender más de Él. O sea, si te habla la serpiente, ¿de quién vas a aprender más? Si te hablas el humano, ¿de quién más vas a aprender más? Si te habla Dios, entonces ¿de quién vas a aprender más? Pues yo quiero aprender más de Él, por eso Él me invita a su mesa, me invita a que yo cene con Él y que yo me siente y que yo lo escuche para aprender de Él. Ahora vamos viendo aquí en este pasaje que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, hoy, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Santo Padre, Dios habla de diferentes maneras. Entonces dice, ¿verdad? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que está pasando en las iglesias. Endurecido el corazón, frialdad en el corazón. Y muchas cosas están cayendo en nuestro corazón. Entonces yo veo aquí que dice el Señor que algo que no te permite escuchar la voz de Dios es cuando usted endurece su corazón. Entonces pídale a Dios que le ayude para que ese corazón, ¿verdad?, caiga su bálsamo, ¿verdad?, y que te ponga vendas, para que ese corazón, ¿verdad?, sea sensible a la voz de Dios, que puedas escuchar la voz de Dios. Entonces yo veo aquí que también no tientes al Señor tu Dios, no lo pongas a prueba tampoco como Él fue en aquellos tiempos en el desierto. Por cual dice, me disgusté, me enojé. ¿No será que Dios está enojado con nosotros? ¿No será Dios que en momento dado se está enojando por nuestros pensamientos, nuestro corazón endurecido? Se enoja el Señor, fíjate. Siempre me desvían en su corazón. ¿Por qué? Porque como decía un pastor, ¿verdad?, que hablaba apenas allí, un saludo que nos saludó, dice, están en casa, ¿verdad? Y como dicen, a veces con tu boca estás hablando, pero tu corazón está lejos. Entonces muchas de las veces es lo que hacemos, ¿verdad? Estamos alabando a Dios y que la estamos haciendo y que ay, qué gozo y todo eso, pero a veces, ¿verdad?, nuestro corazón está lejos de Él. Y a veces nuestro corazón está endurecido. Iglesia, por favor te pido que le pidas la ayuda a Dios. Él es el que nos va a salvar.
Él es el que nos va a hacer libres, nos va a sanar, solamente Él. Nosotros somos un conducto, somos vasos, somos ministros para que llevarte esta palabra que pueda entrar en tu corazón, ese corazón endurecido, quítalo, arráncalo. Yo sé que está lastimado y que a través del dolor y que te ha lastimado se endurece tu corazón. Pero ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál voz estás escuchando, iglesia? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Por qué se ha endurecido tu corazón? Y no han conocido mis caminos. Trata de conocer los caminos de Dios. Si quieres entrar al reposo, quítate tu corazón endurecido y que no se desvíe tu corazón a través que está endurecido. Va a ser bien trabajoso, vas a trabajar mucho cuando el corazón está endurecido. Por eso estás viendo todo en la carne, por eso hablas todo en la carne, porque tu corazón se está endureciendo. ¿Qué voz escuchaste? Santo Padre, ahora vamos, hermano, a esta parte, ¿verdad? Vamos a leer un poquito de Cantares 2. Vamos a leer unos pasajes de Cantares del 8 al 14. Y dice aquí el libro de Cantares: la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por los celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermosa tu aspecto. Aleluya, Señor, bendito es el nombre del Señor. Ahora, ¿estaremos seguros de que Cristo viene pronto? Te lo dejo de tarea para que puedas creer la palabra. Él viene haciendo algunas cosas. Del 8 al 9 nos trata de decir ahí, ¿verdad?, la palabra, que Él viene haciendo algunas cosas y que no se va a detener, que ni en los montes ni en las colinas. Por eso dice la Biblia: todo monte bajes y todo valle súbase. Entonces nos dice que si uno se siente altivo, si uno está orgulloso, debe de humillarse. Te tienes que aprender a humillar, iglesia. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo el Señor. Y si alguien se siente menos, pues no te sientas menos. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo. Y es la mayor riqueza que hemos tenido, ¿verdad? A través de la salvación de su sangre preciosa. Entonces, ¿verdad? Entonces dice que habla de los valles y habla de las colinas o de los montes. Entonces podemos decir, y yo te he dicho, que luego la vida del cristiano, ¿verdad? Estás en el valle, pero luego estás en el monte. Y estás en el valle y luego estás en el monte. Entonces ahí vemos esa parte, amada iglesia, que nosotros, aunque usted se sienta a veces arriba, no tanto el espíritu, a veces, ¿verdad?, es la arrogancia que traemos, a veces es la soberbia que traemos y ni cuenta nos damos. Entonces cuando el Señor viene y dice: ¿sabes qué? Te voy a bajar al valle para que me reconozcas y aprendas quién soy yo en todo momento. Ahí me vas a reconocer y ahí vas a escuchar mi voz, porque cuando estabas arriba, estabas, ¿verdad?, con esa arrogancia que si sentías que nomás eras tú, y llegó el momento que se endureció tu corazón. Entonces te voy a mandar al valle, pero no es para que te sientas menos, es para que aprendas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos hemos pasado por los valles? Nos sentimos hasta abajo, nos sentimos que ya no podemos, sentimos tirar la toalla, sentimos que de nada vale, porque no has visto las promesas, porque no has visto lo que Dios te ha dicho. Espera un poco más, iglesia. Espera un poco más, porque Dios todo eso que te ha prometido te lo va a dar.
pero aprende a escuchar la voz de Dios, no del demonio, ni tampoco la del humano. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y si va a escuchar la del humano, entonces escúchela como un consejo. Pero pregúntele a Dios que le hable en el altar. Que le hable en el altar el buen consejo del hombre. Y si es de Dios, hágalo. Porque luego dicen, es que el pastor me dijo, me dijo que era así. Y nosotros nomás damos un consejo, iglesia, damos un consejo. A lo mejor ya lo vivimos y ese consejo te puede servir a través de una administración. Y si ese consejo te puede servir, ponlo en el altar. Porque a veces nosotros, como siervos, discúlpame, hablamos en nuestra carne. Entonces tenemos que aprender a ver toda esta situación, hermano. Que es lo que nos está diciendo aquí en Cantares 2 del 8 al 9. ¿Por qué, hermano? Le digo, si te estás altivo con arrogancia, bájate. Y si no te bajas, el Señor te va a tener que bajar y te va a doler más. Jesús derramó su sangre por nosotros para que sigamos adelante y no para detenernos en ningún valle. Porque Dios desea que estemos equilibrados y vigilando por las ventanas. Porque Él nos vigila, ¿verdad? Dice que llega por las ventanas, porque Él se va a acercar para ver qué estamos haciendo. Haz de cuenta que Él va a acercarse a la ventana y tú no lo vas a ver, pero Él nos está mirando qué estamos haciendo. En Cantares 2:10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Si alguien está en el valle, que a veces lo tenemos que pasar, pero que te quieres quedar ahí, a eso me refiero, ¿verdad? Porque muchos ya se quieren quedar en el valle. Tienes que salir de ese valle. Y si alguien está en el valle te puede representar una enfermedad, te puede representar una escasez económica, que no tienes trabajo ahorita porque es lo que estamos viviendo. Puede estar en miedo, en una depresión. A eso se refiere a veces el valle. Y si alguno está en el valle, Dios está dando la orden de levantarnos. Es una orden, es un mandato. Levántate, amada mía, levántate, amada mía. Porque es lo que Él quiere, que te tienes que levantar, que si estás caído, que si estás cansado, ¿verdad? Y que no has visto nada, entonces te tienes que levantar, porque aquí dice el Señor, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, levántate y ven, te está llamando el Señor, porque yo te voy a dar nuevas fuerzas, porque yo te voy a levantar ahí donde estás en el valle. No quiero que te quedes en el valle, quiero que te levantes, hermosa mía, preciosa mía, amada mía. En el 2:14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parejas, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. A Dios le agrada observar nuestro rostro también. ¿Cómo está tu rostro? Apagado, sin luz, sin brillo en tus ojos. Hemos perdido esa hermosura. No es que seamos guapos, a veces. El que es guapo, dicen, ¿verdad? Pero Dios nos ha hecho hermosos. Dios nos ha hecho hermosos. Entonces Dios le agrada observar nuestro rostro y escuchar nuestra voz porque nos ama. Habla con Dios. Dile a tu sentir qué es lo que tienes. Dios desea ver nuestro rostro para comprobar si reflejas lo que hablamos. Fíjate, qué es lo que hablamos y Dios nos identifica por medio del rostro. Y si nuestra voz deja que se escuche, y si vuestra voz deja que se escuche, entonces esa voz se va a seguir escuchando lo que tú llevas en tu corazón. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra allí que te decía que engañoso es el corazón. Y entonces vemos que ¿qué es lo que llevas en tu corazón? De eso habla tu boca. Y por medio de nosotros que predicadores, pastores, que a veces predicamos, discúlpame,
pero lo que hablamos tiene en nuestro corazón y también nos identifican por medio del rostro. Por eso Dios ha venido a hermosearnos nuestro rostro, a quitar ese corazón endurecido, para que hable lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Entonces usted tiene que hablar lo que el Espíritu dice por medio de su palabra. Y sabes que a nosotros también nos vamos predicando. ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Dios en el altar? Porque a mí me ha pasado que luego muchas de las veces se ha cambiado el tema. Que a veces ya estando tú ya vas bien preparado y ya estás en el altar y el Señor te está hablando de eso. No quiero que me hable, quiero que me hable de otra cosa. Dios ya me está hablando. Y estoy predicando y por la gracia de Dios estoy predicando y después como que empieza el Señor y que me dice, espérame tantito. Porque luego me quiero ir muy rápido. Espérate, te voy a decir algo que le va a decir al pueblo, a la iglesia. Entonces cuando escucho y la suelto, te guste o no te guste. Muchas de las veces. Pero Dios habla a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. Vamos a escuchar esta alabanza, hermano. Esta adoración. Paz me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él tiene el control. Y el amor echa fuera todo temor, todo miedo, todo espanto, todo horror. El amor de Dios echa fuera todo aquello que has sentido en estos días. Odio, rencor, resentimiento. El amor de Dios limpia tu corazón. La sangre preciosa limpia. Aprende a escuchar la voz de Dios a través del altar, a través de la sangre y a través de la ofrenda. Porque es la seguridad que tenemos en este tiempo, donde estamos en peligro. Tú tienes todo y no lo perderás. Créelo por fe. Que Él ha venido a levantarte, amada mía, preciosa, hermosa mía. Él ha venido a levantarte, paloma mía. Él ha venido a levantarte. No quiere que te quedes en el valle, quiere levantarte. Extiende tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Señor, mírame. Señor, rescátame porque volví a caer en el hoyo, Señor. Y aquellos que quieren tender mis trampas sobre de mí, Señor, Señor, aquí estoy. Ayúdame, papá, ayúdame, levántame, Señor. Me ha costado.
No tengo fuerza, me he sentido débil, pero hoy te dice el Señor, mira, extiende tu mano hacia la mía y yo voy a estar contigo. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Creemos que tú nos vas a levantar, Señor. Y en esta hora, antes de despedirme, Señor, quiero darte esta ofrenda, Señor, agradable a ti, pidiéndote y rogándote por tus siervos amados, por nuestro pastor que nos cubre, Señor, que nos ha cubierto en este tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, por su vida, Padre, así como dice el canto, ve y cuéntale, Espíritu Santo, ve y cuéntale cómo le amas tu siervo, Señor. Ve y cuéntale como alas de paloma. Ve y cuéntale y dile que tu siervo te ama y que a través del amor que has manifestado en su vida, Señor, yo te pido y te ruego en esta hora, Señor, que usted, Señor, abra esa puerta de bendición, que usted abra esa puerta de sanidad, Padre, para nuestro siervo amado, Señor, que se ha levantado de ese valle, Padre, que se ha levantado por tu amor, porque hoy has venido a hablar y diciendo, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar y yo te voy a hacer libre, amado mío, por el amor que te tengo y por la misericordia que he tenido sobre tu vida. Yo sé, por eso mando desde aquí, así al Espíritu Santo, que fluya allí donde estás, amado pastor, allí que el Señor va a levantarte, que el Señor te va a restaurar. Espera un poco, porque a veces sabemos que el proceso es duro, sabemos a veces lo que vivimos y pasamos, y por eso con todo mi corazón que hoy he rasgado, Señor, delante de tu siervo, Señor, te pido con todo mi corazón, Padre, que mandes esa sanidad, Señor, que mandes esa restauración también para su familia, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con esa luz de avivamiento en ese lugar, en ese lecho, ahí donde Él está, en el hogar, Padre, ahí, Padre, yo sé que vas a levantar y a restaurar, Padre, te lo estoy pidiendo, te lo ruego con todo mi corazón, Padre. Si esta palabra que has puesto en mi boca, Señor, ve, así Espíritu Santo, ve y cuéntale el amor que el siervo tiene a Dios, Señor, y creo en el poder de Dios, que Él nos va a levantar. Que nos va a levantar. Aunque estemos en el valle, sin fuerzas, angustiados, tristes, desesperados, depresivos, enfermos, Él nos va a levantar, iglesia. Él viene pronto. Y viene por su amada. Aprende a escuchar la voz de Dios. Echa fuera la voz de la serpiente y del hombre. Aprende a escuchar la voz de Dios. Él siempre nos ha hablado. Te habló. Y te seguirá hablando a través de cómo Él nos habla. Y Él te va a hablar, iglesia. Aprende a escuchar la voz del amado. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quedamos despedidos, iglesia.